Ya, ¿me escuchan bien? Oh, sí. Ajá. Sí. Sí. Entonces vamos a partir con esta clase de análisis de sueños, de introducción, para que se hagan una idea de cómo se trabaja con los sueños, de la importancia de esto que traemos nosotros en nuestro cuerpo, mente, psique, biología, y que no está ahí por nada, ¿ya? Todo lo que tenemos en el cuerpo tiene una misión y los sueños son muy, muy importantes. Entonces les voy a partir contando una historia que sale en el libro que se llama Sueños, un camino al despertar, de Lola Hoffman, escrito por Malú Sierra, ¿ya? Como para que nos familiaricemos de la importancia de los sueños a lo largo de la historia de la humanidad, ¿ya? Bueno, en Malasia hay una tribu, los Senoi, que ha conservado intactas sus costumbres hasta el siglo XX y que basa su vida social en la interpretación diaria de sus sueños. Guiados de esta manera, los Senois son conocidos como uno de los pueblos más pacíficos del orbe. Durante 200 años, afirman, no se ha producido entre ellos un crimen violento ni conflictos graves al interior de la tribu. El etnólogo británico Kilton Stewart cuenta que en 1935, cuando exploraba la jungla de la península malaya, conoció a esta tribu aislada de gente de la selva, cuyos métodos de psicología y relaciones interpersonales eran tan asombrosos que parecían provenir de otro planeta. Cada mañana la familia Senoy se reúne a escuchar los sueños de cada uno de sus miembros, una rutina dentro de la educación de los niños y una manera de ir mejorando el trato social cotidiano. Cuenta el científico que el desayuno en una casa Senoy parece una clínica de sueños. De ahí viene el nombre que yo utilizo en mi curso de sueños, clínica de sueños, con el padre y los hermanos mayores escuchando y analizando los sueños de los más chicos. Concluida la reunión familiar, los hombres de la tribu se reúnen en consejo y ahí discuten y analizan los sueños de todos. Para gobernar la tribu realizan lo que llaman un ensueño cooperativo, en el que solo participan los hombres adultos y los jóvenes iniciados, después de la pubertad. Si pasada la adolescencia un Senoi está mucho tiempo en estado de trance, se considera especialista en curaciones o en el uso de poderes extrasensoriales. El único título honorífico en esta sociedad es el de Toad, que equivale al de sanador y educador. Ellos son la última palabra en la interpretación de los sueños. Ayudan a ver ciertos hechos que permanecen ocultos en la vida consciente y que emergen en los sueños de cada noche. De esta manera se solucionan conflictos psicológicos y se sanan heridas profundas de una manera armoniosa y fácil, ¿ya? En esa tribu, en el fondo, descubrieron que el analizar los sueños, el descubrir qué está pasando en cada mundo interior y buscar soluciones a lo que está ocurriendo, en el fondo los ha hecho tener una sociedad muy pacífica, donde no hay crímenes, ¿ya? Y también las enfermedades mentales pueden ir sanando, ¿ya? Que es algo que también se ha visto en otras sociedades antiguas, ¿ya? A ver, voy a compartirles. Un poquito, aquí está. ¿Ven bien la diapositiva? Sí.
¿La ven? Sí, Ya. sí. Mm, Entonces, ay, el sueño, ¿cómo que me aparezco yo aquí en la... Ay, bueno, el sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Pensé que me aparece. Un segundito. Unas personas que entraron. Pues, espérenme un segundo. Se me desactivó el mouse. Y ahí sí, aquí. Y vamos a ir atrás. Ya. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. ¿De dónde vienen los sueños? ¿Quién nos manda estos mensajes que la mayoría de las veces no podemos descifrar? ¿Qué quieren decirnos los sueños? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un sueño premonitorio que le salvó la vida al conocido actor Mark Ruffalo. No sé si alguno escuchó esta historia, que a veces está dando vuelta en internet. Mark Ruffalo es un actor muy conocido y varios años antes él estaba partiendo e iniciando su carrera de actor eh, y soñó que en el fondo aparecía como una especie de mensaje, como una voz que le decía, tienes una masa en tu cabeza, ¿ya? Entonces para él fue tan removedor esto que escuchó y le decía como, tienes que tomar acción inmediatamente, que en el set donde él estaba filmando había médicos y él habló con esos médicos. Le hicieron una tomografía y tenía un quiste muy grande detrás del oído izquierdo, en esa zona, ¿ya? Y gracias al sueño y gracias a que eso se detectó rápidamente, él pudo, en el fondo, salvarse de morir, aunque quedó con unas secuelas en el lado izquierdo, nunca más pudo recuperar la audición. Eh, Su cara también había quedado sin mucho movimiento, pero eso lo pudo recuperar con el tiempo. Pero en el fondo es para graficar la importancia
de algunos sueños que nos están mostrando cosas que nos están ocurriendo, ¿ya? Es como hay una información que llega porque nuestro cuerpo tiene una modificación celular y eso llega a nuestra psique, ¿ya? En esto, yo que llevo mucho tiempo analizando sueños y acompañando personas y también en mi vida personal, eh, he tenido también sueños premonitorios, ¿ya? En algún momento yo tuve unas células ahí complejas eh, y en un sueño donde yo soñaba que habría un sobre que decía tienes cáncer, yo adelanté los exámenes que por prescripción médica tenía que esperar como 6 meses todavía para hacérmelo y me los hice inmediatamente y claro, había pasado de grado 1 a grado 3 y eso permitió que yo también tomara acción y no en el fondo me enfermara más, ¿ya? Otro sueño premonitorio que en el fondo para mí han sido muy impactantes porque son personas cercanas. eh, una gran amiga, por ejemplo, soñó que su abuela materna, que está muerta, la estaba esperando en un portal donde había muchos árboles y en ese portal la abuela le decía, es hora ya de venirte con nosotras. Esta amiga, cuando despertó, se asustó mucho del sueño y hasta tuvo una baja depresión. Pero ahí quedó, me lo contó así como me pasó esto, tuve un sueño muy difícil, muy angustioso. Y a los 4 meses después, a esta amiga le diagnostican un cáncer muy grave, ¿ya? Y es un cáncer que no tiene solución. Entonces a mí me impactó mucho ese sueño porque en el fondo la abuela lo que le decía en el sueño era que ya era hora de irse, no, como que no daba opción a nada, no era una advertencia de haz algo, sino que era como es hora ya de irte con nosotros. Así que, como ven, las experiencias y podría en el fondo compartir muchas cosas más acerca de eso, son fuertes. Patti, ¿qué quieres compartir? Cuéntanos. Oye, es que yo soñé hace 2 semanas atrás que, que me avisaban que se moría mi ex marido, papá de mis 3 niños. Y me llamó la atención que en el sueño eh, yo vivía como el paso del shock de la noticia a la angustia. Como que de repente era como que decía, chuta, parece que ahora me pegó la noticia, parece que estoy entendiéndolo y lloraba y sentía una angustia, pero enorme, 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 enorme. ¿Tú crees que sería bueno que le sugiera que se haga un chequeo? ¿O Depende, eso es oye, lo tiene que soñar la persona? no, no, uno puede soñar con los que tiene una cierta cercanía, ¿ya? Ajá. Lo bueno es, a ver, entender que a veces el sueño es así de literal, en Mm, otros momentos es simbólico. mm, Entonces ahí habría que analizar si están viviendo algún proceso o tú estás viviendo algún proceso donde simbólicamente él se muera, ¿ya? Ahí lo podemos meternos después en eso. ujú, Pero también si tú sueñas con una enfermedad, con algo que es muy concreto, decís como, ¿qué es esto? Como soñé un diagnóstico, soñé algo, ahí vamos a ir aprendiendo a leer estas claves. Siempre está bien hacerse un chequeo. Cuando yo tuve este sueño, la verdad es que yo dije, puede ser algo simbólico y lo voy a mirar, pero igual me voy a ir a hacer el examen. Y menos mal que fui y no me quedé solo con la idea de que podía ser simbólico, ¿ya? sí. Mm, Porque la información está y esto no es magia. A ver, los seres humanos tenemos capacidades, eh, así como, por ejemplo, podemos sentir que se nos mueve algo en la guatita, que de repente el corazón late más fuerte, que de repente una sudoración en la espalda, un escalofrío, que nos están dando cuenta de distintas cosas
intrapsíquicamente también recibimos esa información. Y los sueños vienen principalmente del hemisferio derecho, pero en conexión con todo nuestro cuerpo. Entonces la información de todo lo que nos ocurre está pasando constantemente. ¿Ya? Y eso Vamos también, a... y eso también corre para el cuerpo de nuestros cercanos. Sí, sí. Ya. Hay muchos sueños en que las personas podemos captar lo que está ocurriendo. A mí me pasa, por ejemplo, soñar con pacientes. Ujú. Me ha pasado soñar con cosas que les van a ocurrir o soñar con estados, como que a veces no está tan evidente lo que están viviendo. Yo lo sueño y me doy cuenta que lo que están viviendo es más complejo y profundo de lo que ellos mismos están pudiendo transmitirme y de lo que yo a lo mejor estoy captando. Entonces en la noche tengo el sueño y ahí digo, "Ah, ahora entendí, Mm. ¿ya?" Y lo que ahí les quiero aprovechar de decir, porque esto es muy importante, que no es que yo tenga una algo como diferente al resto de personas de por qué capto más los sueños, ¿ya? Todos tenemos esa posibilidad y hemos visto cuando hacemos cursos o cuando con los pacientes damos la indicación de vamos a anotar los sueños, ¿ya? Vamos a empezar a poner atención a lo que, porque soñamos todos los días, todas las veces que entramos en sueños profundos, soñamos, no siempre nos acordamos. Pero si ustedes intencionan, eh, como diciéndole al inconsciente, voy a escucharte, voy a dejar una libretita con un lápiz, algunos graban audios de voz, es como si el inconsciente se abriera y la capacidad de recordar sueños se vuelve mayor para que lo prueben, porque desde ahí se puede abrir el canal muy, muy fuertemente. Ay, Dayan, ¿Sí? que justo anoche me pasó algo como un poco así, como que Mm. intencioné el sueño. ¿Ya? Igual no soñé lo que esperaba, pero tengo que darle una interpretación, pero le dije a mi subconsciente, porque yo estoy soltera ya, muy ridícula, y le dije a mi subconsciente como ya, quiero soñar como con el amor de mi vida, como quiero saber cómo ¿Mm? va a ser. Y bueno, y tuve un sueño, al, al final terminé soñando con mi ex, que volvía con mi ex y que me arrepentía de haber vuelto y que estaba súper angustiada y que le decía que quería terminar y terminaba y después me desperté. Pero como que siento que igual algo lo dirigí. Claro, o sea, el hecho que tú instalaste la temática en tu intención y te respondió con esa temática, claro que es significativo. Ahí tú pudiste ver cómo sí resulta. Ahí habría que Sí, mirar en el fondo ahora el sueño, ¿ya? Si esto lo que está trayendo es una realidad, que vas a volver con tu ex, o me si, muero. o si esto tiene que ver con que en el fondo tú en el sueño te arrepentías, por lo tanto, ese no es un camino, ¿ya? Como, Claro, ¿ya? Que esa es la gracia de los sueños, que lo que nos van indicando con lo que va aconteciendo en el sueño nos muestra si ese camino nos sirve o no nos sirve, ¿ya? Si es claro. acorde a nosotros, si nos sentimos bien, ¿ya? Ujú, se entiende. Les cuento otro ejemplo que era un científico que culé quien estaba trabajando con la molécula de benceno, ¿ya? Y no podía imaginarse cómo era la molécula. Y le daba vueltas y pasó mucho tiempo, y esto está explicado más en lo científico, pero fue anecdótico porque cuando él no sabía y él se imaginaba siempre la molécula de benceno como algo lineal, porque además tenemos un pensamiento lineal, que es lo que más rápido se nos viene a la cabeza, él soñó con una serpiente que se mordía la cola. Y cuando despertó hizo la asociación y dijo, la molécula es circular. Entonces son estas típicas moléculas como que tienen esas letritas que en el fondo tienen una orientación circular. Y desde ahí, en el fondo, eh, como que pudo resolver esto que lo inquietaba. Entonces, en los procesos creativos, por ejemplo, los sueños son demasiado importantes.
podemos encontrar respuesta a lo que estamos buscando, pero no va a venir en un lenguaje del hemisferio izquierdo, no nos va a venir muchas veces con una frase clara, sino que va a venir en lenguaje simbólico, va a venir en una imagen que vamos a tener que interpretar a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ya? Otro sueño que está como también descrito en la historia, como el emperador Constantino, ya romano, estaba en la guerra, no podía ganar, y en el sueño él se visualiza con la cruz de Cristo. Por lo tanto, cuando despierta, entiende que él se tiene que hacer cristiano, y con esto junta legiones y finalmente gana y termina apoderándose de un montón de territorios que él quería conquistar. Entonces, más allá de si el sueño, se dan cuenta, el sueño no tiene una moral, ¿ya? El sueño le mostró que haciéndose cristiano iba a ganar. Si eso era bueno o malo, cada uno podría juzgar, pero el sueño no tiene la moral, ¿ya? Nos está mostrando soluciones, opciones, caminos. Nosotros después tendremos que aplicarlo desde nuestra conciencia, si eso nos conviene o no nos conviene, si eso nos va a hacer feliz o no. Eh, bueno, no podía ser que no nos hubieran dejado sobre la tierra, que nos hubiesen dejado sobre la tierra sin un manual de instrucciones, ¿ya? Muchos expertos en análisis de sueños han visto que esto de los sueños es como si ahí tuviéramos un manual de instrucciones, una orientación que si le ponemos atención, nuestra vida sería mucho más clara. No sé si más fácil, pero más clara, ¿ya? En la historia de la humanidad, pueblos enteros se dejaron guiar por los sueños de sus profetas, y cuando no lo hicieron, pagaron con dolor este olvido. Yo no sé si ustedes recuerdan esto de las plagas de Egipto, ¿ya? Cuando sueña el rey, el emperador, no recuerdo qué era, sueña esto que venían las vacas flacas, las vacas gordas, las plagas, y no sabía, y no podía como entender el sueño hasta que uno de sus como, ¿cómo se les llamaba? Como, no eran médicos, pero que se dedicaban en el fondo como a la adivinación y le puede traducir este sueño. Y gracias a eso, a que por ejemplo las vacas gordas y las vacas flacas significaba que iba a haber 7 años primero de vacas flacas y después 7 años de vacas gordas, él pudo en el fondo guardar mucho alimento de la cosecha que después en el fondo le sirvió para enfrentar esa época de crisis. Entonces, están las respuestas, si se dan cuenta, en la historia, en anécdotas, de cómo los sueños han servido de advertencia y nos dan ese espacio para tomar medidas acerca de lo que puede ocurrir. Durante siglos el hombre obtuvo las claves de su vida a través de sus sueños, lo que se conoce como revelación. Quiénes somos, a qué venimos, para dónde vamos, se entregó a ciertos hombres en sueños o visiones. El que se detiene a observar sus sueños, recordarlos, ojalá dibujarlos o anotarlos, descubre pronto que ahí está el manual de instrucciones perdido. Una sola imagen puede aclarar un confuso panorama. Carl Jung recuperó para la humanidad la importancia del sueño, una herencia del hombre. Carl Jung era un psiquiatra, ya siempre se habla de Jung como si fuera un esotérico, pero la verdad que él era muy científico eh, y se dio cuenta, en el fondo, de toda la información importante que aparecía en los sueños. Él tenía muchas experiencias, tenía un canal muy abierto con respecto a los sueños, a los pacientes, a cosas que iban a ocurrir a nivel social. Él soñó, por ejemplo, antes de la guerra que había como ríos de sangre y él ya sabía que algo iba a pasar muy, muy
intenso para su sociedad, ¿ya? Una voz interior que nos empuja al cambio, que nos muestra el camino. Puso énfasis en que el sueño es una comunicación directa y personal con algo superior, una comunicación que utiliza imágenes comunes a toda la humanidad, pero que lo hace cada vez en una forma completamente individual. Aquí me quiero detener porque esto, esto en el fondo siempre es como una confusión, ¿ya? Hay muchos libros o si uno va a internet, uno puede buscar, ya, soñé que se me caían los dientes, soñé con agua, soñé con olas y cuando vamos a internet o a los libros, estamos obteniendo el significado de lo más arquetípico, ¿ya? De lo que significa que se caigan los dientes para un gran número de personas, ¿ya? Soñar con agua, lo que puede significar eso para un gran número de personas. Pero, ¿por qué no nos sirve solo a esa parte del análisis? Del análisis es porque nosotros, en el fondo, tenemos un yo y un inconsciente personal que nos hace únicos. Por lo tanto, si yo pregunto, por ejemplo, a ustedes y digo, ¿con qué asocian el agua? Muchos me van a decir vida, eh, como un montón de cosas, por ejemplo, positivas. Pero podría haber uno de ustedes que dijera, es que para mí el agua es terror, pánico, porque yo casi me ahogo. Por lo tanto, una persona que sueña con agua, vamos a analizar la parte arquetípica del símbolo del agua, pero también vamos a analizar qué significa para esa persona el símbolo del agua. Por eso no nos sirve solo lo arquetípico. No nos sirve ir a un libro decir qué es soñar con agua y yo me doy la explicación, porque yo tengo que analizarme a mí. ¿Qué es el agua para mí? Importa el contexto, importa mi experiencia personal. Y aquí voy a hacer un saltito. Ya. ¿Lo pueden ver bien? Sí, se ve bien. Se supone que cada una de estas, como especie de montañitas, es una persona, ¿ya? Y acá está el inconsciente colectivo, los arquetipos. Acá está lo que nosotros compartimos como especie. Y aquí, en esta zona, está lo biológico psíquico, que es una herencia que se transmite genéticamente por la memoria de la especie, biológica y psíquica. Por ejemplo, esto explica que antes de que hubieran redes sociales, televisión y todo eso, por ejemplo, alguien que estaba aquí, que nunca había visto una serpiente, soñara con serpiente y le tuviera pánico. Eso es porque en otros lugares del mundo donde sí había serpientes, pasaron cosas terribles con las serpientes. Por lo tanto, esa experiencia se grabó en la memoria, se traslada a lo colectivo para que la especie se defienda de las serpientes y pueda sobrevivir, y ahí nos empieza a llegar a muchos la memoria, la experiencia que tuvieron otros seres humanos. Entonces, desde ahí se explica que hay cosas, hay fobias, por ejemplo, que a veces tienen que ver con experiencias de otros seres humanos en otros tiempos donde eso fue muy peligroso y fue necesario guardarlo como una prevención eh, que nos proteja en el fondo de los peligros. ¿Se entiende esa parte? Entonces, cuando yo analizo un sueño, voy a fijarme en esta parte, que es el inconsciente colectivo, pero no puedo dejar de analizar esta parte que es mi inconsciente personal, que tiene que ver con
mis experiencias, que son únicas, ¿ya? Y desde ahí vamos a aplicarlo a la conciencia. Si yo veo un libro y digo, ¿qué es soñar que se me caen los dientes? Y el libro tiene una respuesta, yo voy a estar aquí, en este nivel. Pero me voy a saltar qué significan para mí los dientes, qué me puede estar pasando a mí con los dientes, qué significa en mi familia, por ejemplo, los dientes, puede tener algo como especial que el del lado no va a ver de la misma manera. Entonces, por eso Jung decía, puso énfasis en que el sueño es una comunicación directa y personal con algo superior, una comunicación que utiliza imágenes comunes a toda la humanidad, pero que lo hace cada vez en una forma completamente individual. Cada sueño es una transmisión privada y no hay dos sueños que empleen los símbolos del inconsciente de la misma manera. Cada caso es único. O sea, dos personas que sueñan con una serpiente no va a significar lo mismo. Puede ser parecido o puede ser completamente distinto. Y así con todos los símbolos. Siempre hay que verlo en el contexto de la persona. Por eso no nos sirven los libros que generalizan soñar con tal cosa es tal cosa. No, eso no es así, ¿ya? El lenguaje de los sueños es simbólico, ¿ya? Y sí hay sueños de todas maneras que aparece como una voz, describen algunas personas, o aparece como una frase, ¿ya? Pero en su mayoría son imágenes simbólicas. Entonces, volvemos acá y lo que tenemos que hacer para abordar un sueño es, en el fondo, entonces, concentrarnos en la persona. Si ustedes quieren analizarse un sueño a ustedes mismos o a otra persona, vamos a meternos en el contexto de la persona que sueña. Ahora quisiera abrir la palabra para que ustedes me pregunten, me cuenten qué van entendiendo, qué dudas tienen con toda esta información que les estoy entregando, que es como, yo encuentro que son los pilares básicos de entender como qué son los sueños y cómo debemos como enfrentarnos a ellos, analizarlos, qué es lo que debemos tomar en cuenta. Eh, Dayane, yo me preguntaba, el inconsciente colectivo tú lo planteas como algo universal, pero me imagino que también varía de cultura a cultura. O sea, me imagino que hay como varios inconscientes colectivos según culturas, grupos sociales. Claro, lo que pasa es que, mira, todo nuestro conflicto de entender las cosas es porque nuestro hemisferio izquierdo necesita hacer compartimientos, ¿ya? Entonces, desde otro lugar, si solo lo analizáramos con el hemisferio derecho, estas líneas no estarían tan claras. Es algo difuso. Entonces, claro, para poder entenderlo con nuestro hemisferio izquierdo, que es el que predomina y que también nos da un orden, ya no es que sea un demonio el hemisferio izquierdo. Los seres humanos necesitamos de ese orden para funcionar y para explicarnos las cosas. Pero aquí, claro, por ejemplo, podríamos ver un subinconsciente colectivo de los chilenos, ¿ya? Y por eso, cuando yo le analizo un sueño a un chileno versus a un europeo, por ejemplo, tengo que tener eso en cuenta. No me sirve la generalización, tengo que entender el contexto de esa persona, sus raíces, cómo fue su infancia, cómo fueron sus antepasados, todo eso importa, ¿ya? Pero sí también somos un colectivo general.
de todos los seres humanos, especie humana que habita la Tierra. Entonces ahí es donde nos vamos volviendo expertos en la medida que somos curiosos y que podemos mirar a la persona en su contexto, pero también podemos ver su subcultura y después la gran, en el fondo, especie humana y lo que ese símbolo puede significar para la humanidad. Entonces, claro, hay inconscientes colectivos eh, infinitos, ¿ya? El subconsciente colectivo de los futbolistas, de las feministas, podemos hablar hasta de razas incluso, aunque ahora eso es algo como que cuesta mucho abordar, pero no es lo mismo si tú vienes de una historia donde fuiste perseguido y donde te esclavizaron versus si fuiste un blanco que nunca pasó por eso. Es información demasiado importante que va a aparecer acá, que emerge hacia acá. De aquí viene todo y llega a la conciencia. ¿Te, te explico? Te quedó claro? Sí, súper, gracias, Diane. Ya. Mauricio. Dayan, pero, ok, de los arquetipos estos no tienen nada que ver con los que Jung plantea que habían, no sé, eran varios, ¿no es cierto? El explorador. O sea, si yo trato de autoanalizarme un sueño, Ujú. entonces tú dices que yo tendría que tener como claro o entender cuáles son los arquetipos de acuerdo a mi contexto, mi cultura. ¿Tiene que ver eso algo con los de, no me acuerdo cuántos eran, unos que plantea Jung, el explorador, el mago, no tiene nada que ver? Ya, ¿Cómo eso me sirve a mí para yo tratar de analizar o tratar de llegar a esa sombra? ujú. Ya, lo que pasa es que los arquetipos son infinitos, yo lo diría. Y Jung lo que hacía era mencionar algunos, ¿ya? Porque, por ejemplo, la madre es un arquetipo muy conocido por todas las culturas, porque todos nacimos de una madre, por lo tanto es algo muy universal. Y así también va a haber arquetipos que son más locales, ¿ya? Como tú lo mencionas, como eh, arquetipos también, algunos lo toman como los arcanos mayores del tarot, que también describen ciertas energías. Entonces, cuando tú analizas un sueño, suponte que algo aparece en relación a el héroe. Entonces, yo tengo que analizar mi simbología del héroe, lo que yo sé, lo que he adquirido de conocimientos, qué es para mí un héroe, y me voy a lo arquetípico, donde yo busco la información de distintas fuentes con respecto a qué significa un héroe, qué me está transmitiendo la energía del héroe. Entonces yo tomo la energía que encuentro, o sea, la explicación que yo encuentro en el colectivo acerca de ese símbolo y tomo lo que para mí significa y esa mezcla es la que me va a dar la respuesta de qué es lo que me está diciendo el sueño a mí. Ok. O sea, ahí la magia es tratar de unir ese arquetipo inconsciente colectivo con lo que yo interpreto de ese concepto para tratar de buscarle un significado, algo así. Claro, porque suponte que alguien sueña con su madre, ¿ya? Entonces uno podría ir a un libro y decir soñar con la madre, o googleas madre y te va a salir gran madre, entonces van a aparecer un montón de significados acerca de la madre, lo maternal. Entonces desde ahí sale hasta la madre tierra, la madre agua, y lo maternal se asocia mucho con lo positivo, pero los arquetipos siempre tienen ambos lados. Y también está la madre devoradora. La madre tierra te da vida, pero también te puede tragar. ¿Ya? Se abre la tierra en un terremoto y nos traga. Por lo tanto, la vivencia con lo maternal sería negativo.
Entonces, una persona sueña con la madre, arquetípicamente la madre tiene muchos significados, positivos y negativos, pero después nos vamos a la experiencia personal de esa persona que soñó con su madre y desde ahí viene la historia que tuvo con la madre, el abandono, la cercanía, em, alguna experiencia especial que está apareciendo en el sueño. Por lo tanto, ahí la historia personal de esa persona va a ser muy importante a la hora de interpretar el sueño, Entiendo. Sí. ¿ya? Y lo que ha pasado socialmente con los sueños, como les digo, es que se ha balanceado todo a que nosotros podemos ir y encontrar qué significa soñar con tal cosa. Y la verdad es que no nos podemos saltar la parte personal, que es para mí. Y a veces uno no sabe tan claramente lo que es para uno ese símbolo. Pero ahí es donde, por ejemplo, al preguntar no se abre esta posibilidad. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué son los dientes para mí? Y digo, los dientes son importantes porque me permiten comer, masticar, eso está asociado a la nutrición, a sobrevivir, pero también los dientes son como nuestra primera cara a la gente, están en una zona muy visible. Por lo tanto, también, y no sé si ustedes han visto que en las películas, por ejemplo, cuando hay cadáveres, los dientes son un registro muy importante para saber quién es la persona. O sea, están muy ligados a la identidad. Por lo tanto, no me sirve eso de que soñar que se caen los dientes es mala suerte, porque si está ligado a la identidad y yo tengo ese significado y digo, los dientes son importantes porque están en mi cara, porque la gente los ve, porque si yo sonrío, dice algo de mí, si no los muestro, también dice algo de mí. Quiere decir que están muy ligados a mi identidad. Entonces, si yo sueño que se me caen los dientes, mi pregunta es, ¿y qué está pasando con mi identidad? ¿Qué significa que se me estén cayendo los dientes, que son eso que me constituye en una medida importante? ¿Sí, Mabel? Hola, Dayan. Hola. Eh, Dos temas. Uno es cómo interpretar la aparición de personas en los sueños. Ujú, O sea, si yo sueño, tú dabas el ejemplo de la madre, pero si yo sueño, por ejemplo, con una vecina o con, no sé, mi hermana o alguien que no necesariamente yo puedo considerarla tan arquetípica, quizá. ujú, Em, Entonces, claro, yo digo, uno lo interpreta como la persona que aparece en el sueño o más bien lo que esa persona representa para mí o valen las dos y entonces cómo distingo cuándo usar una u otra. ujú, Ese es un tema. ujú, Y el otro es el tema de los colores. A mí me pasa que desde hace un par de meses todos mis sueños son en gris. ujú, Como eh, medios oscuros, como medios em, como graduación de grises. ujú, Em, pero estaba pensando también que, por ejemplo, en los pueblos originarios de América, ujú, especialmente del sur, los colores tienen un significado que está asociado no solo como a la biología, sino que también a, a la naturaleza, ¿no? O sea, em, la forma, por ejemplo, en que se degradan los colores en invierno es distinto que en el verano. Eh, entonces, ellos tienen una interpretación del color que no es la que usamos habitualmente. Entonces, no sé si hay alguna consideración en relación a eso, a ese ujú. tema. Sí, totalmente.
Por eso les digo que es muy importante aquí ser como investigadores cuando estamos ayudando a alguien a analizar sus sueños, porque tú, Mabel, tienes esa información de que hay lugares, hay culturas donde los colores tienen una forma de ser vistos distinta a como lo más habitual. Entonces, si vamos a analizar un sueño de una persona que pertenece a esa cultura, eso lo tenemos que tener como algo muy importante, ¿ya? Porque ese color tiene un significado y si aparece en el sueño, está ligado a ese significado porque el inconsciente toma toda nuestra información y la pone de alguna forma en imagen para que yo la pueda entender, el soñante. Entonces, si una persona que pertenece a esa cultura me habla de degradé de colores, yo tengo que meterme en esa temática. ¿Qué significa? ¿Es verano? ¿Es invierno? Las estaciones también podemos verlas como algo simbólico. Ya el otoño se caen las hojas, o sea, podemos hablar de una transformación, de un ciclo, pero si a la persona le fascina el otoño y esa persona es muy extrovertida en otoño, también tenemos que tomar en cuenta eso. No es lo que para mí significa el otoño, es tomar lo que en general significa el otoño, pero después tengo que asegurarme muy bien de qué me dice la persona con respecto al otoño. Y ahí entra esta información cultural, como tú decías, de los colores, que si es alguien que no pertenece a esa cultura, lo vamos a analizar de la manera clásica, pero si esa persona pertenece a esa cultura, tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, podemos ir a responder tu pregunta, Mabel. Tú me hablas de que tus sueños están como oscuros y grises. ¿Qué es el gris para ti? Ahí sí. Ujú, El gris. ujú, Para mí el gris es mi madre. ujú, Eh, porque la verdad, o sea, te lo digo así porque en realidad a ella le gusta el gris. Ella, todo lo que la rodea es gris. ujú, Em, Su ropa, sus adornos en la casa, em, eh, eh, no sé, po, el color de su joya, no sé, todo es como gris. ujú. Eh, yo personalmente no tengo un gusto o una afinidad por el gris. De hecho, por ejemplo, yo en mis elaboraciones más creativas, por ejemplo, en pintura o en qué sé yo el gris prácticamente no lo uso. Em, Ya, o pero sea, sí lo para, asocio a ella. ya, para ti el gris está asociado a tu madre. Ya, y te das cuenta lo importante que es eso, porque no todas las personas asocian el gris con una madre, ni con su madre. Eso es algo muy Mm, tuyo, ¿ya? Entonces, ahí podríamos decir qué estará pasando en este momento de tu vida que hasta tus sueños están grises y cómo eso se puede relacionar con tu madre, mm, porque es como que tú asocias a tu madre con el gris y tus sueños están grises, repetitivamente grises en este último tiempo. mm, Entonces, ¿qué estará pasando internamente? Que hay una presencia materna ligada a ese color, mm. Claro, entiendo. ¿ya? Y si nos vamos a tu otra pregunta, de qué significa cada persona en los sueños, también es como, a ver, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero muchas veces la gente cuando te cuenta un sueño dice, sí, pero no debe ser importante porque justo ayer yo vi una película que hablaba de esa temática. Entonces le bajan el valor al sueño porque Mm, aparece algo de la película. Pero es que el inconsciente
toma todo lo que le sirva para darte un mensaje. Entonces, si viste una película y el inconsciente como que le gustó algo que aparece ahí, por decirlo de alguna manera, lo toma y te lo pone en el sueño, porque es una muy buena forma de transmitir tu mensaje. Ujú. Entonces, no sé, a veces a uno le pasa que puede soñar, suponte, con una compañera del colegio. Y ahí no nos sirve lo arquetípico, porque la compañera de colegio es únicamente tuya. Fue tu Ujú. experiencia con esta compañera de colegio. Por lo tanto, ahí la pregunta es, a lo mejor esa compañera ya no la ves, pero salió en tu sueño. Y diríamos, ¿cómo era esa compañera? ¿Cómo era su personalidad? ¿Qué te acuerdas de esa compañera? Y tú, no sé, la respuesta podría ser, no sé, esa compañera era súper exitosa, extrovertida. Entonces estaríamos mirando esa forma, en el fondo, de ser como algo que está queriendo llamar tu atención en tu sueño. Porque Jung decía que los sueños, en el fondo, había que tomar cada cosa y cada persona como partes de ti misma o de ti mismo. Por lo tanto, esa compañera te está mostrando una parte de ti misma, que a lo mejor podríamos decir, yo no soy así, yo no soy extrovertida, yo no me siento exitosa, no me siento la mejor alumna, pero si el sueño lo trae es porque esa energía se está moviendo y yo la tengo que mirar. A lo mejor es un momento donde estoy más preparada para conectar con eso, con mi parte exitosa, con mi parte extrovertida, con mi parte que tiene un desplante. Por lo tanto, el sueño me lo muestra a través de esa compañera para decirme, eso también es tuyo, también está en ti. Y eso estaría aquí, estaría en la sombra. En la Ujú. sombra también están las cosas buenas, que son una potencialidad que si yo logro sacarlas a la conciencia, es algo positivo para mí. Entonces puedo estar viendo a esa persona exitosa, no considerarme exitosa, pero el inconsciente me está diciendo, se está activando esa parte en ti. Por lo tanto, puede ser una invitación a mirar eh, esa forma de ser. Entonces, incluso a los padres, incluso a los hermanos, a los hijos, eh, podemos mirarlos como las personas que son, pero en el sueño son un símbolo. Entonces, aparece mi hermana en el sueño. ¿Qué pienso yo de mi hermana? Ya, mi hermana es, no sé, divertida, no tiene filtro, no sé qué. Yo no considero que yo sea así, pero si eso aparece en el sueño es porque esa parte más extrovertida y sin filtro está activándose en mí. Entonces podemos ver que tal vez es lo que yo necesito. Si es que en el sueño, por ejemplo, yo me río mucho de lo que está haciendo mi hermana, pero si en Ujú. el sueño me desagrada profundamente lo que está haciendo mi hermana, yo podría estar viendo una actitud de mi parte no todavía muy receptiva a esa parte de la personalidad que es más extrovertida y sin filtro. ¿Se entiende cómo se va haciendo el análisis? Que también importa cómo me siento con respecto a esos símbolos. Si aparece una persona con unas características y yo la odio en el sueño, quiere decir que todavía hay una resistencia a aceptar esa parte en mí. Ujú. Si yo estoy más abierta y digo, uy, qué interesante o qué divertido, podríamos ver que estoy más cerca y más abierta a poder incorporar esos aprendizajes y esas formas de ser que el sueño me está mostrando que yo ya podría incorporar. Y esto es muy importante cuando acompañamos en procesos terapéuticos, porque por medio de los sueños podemos ir viendo si ese paciente está receptivo a esta forma de ser que se está empezando a mostrar o de verdad todavía está con mucha resistencia. Por ejemplo, me acordé de cosas que suelen pasar.
en terapia cuando, por ejemplo, vas muy rápido en el proceso con un paciente. El paciente empieza a notar los sueños y tiene sueños de tsunami, de olas que salen, que se lo llevan, que casi lo alcanzan. Desde ahí podríamos mirar como que pareciera que meternos en el mundo inconsciente y en las emociones a esa persona le genera mucho miedo. Entonces, desde ahí uno dice, vamos a ir más despacito. Vamos a buscar otras técnicas expresivas, dibujo, caja de arena u otras estrategias que bajen un poco la ansiedad de meterse en lo emocional, pero que empiece a hacerlo desde otros canales que son menos amenazantes. Súper. Muchas gracias. Más preguntas, vayan contándome porque así podemos enriquecer mucho la clase. La idea es que ustedes pregunten todo lo que no les calce, lo que les parece o algunos ejemplos que ustedes también tengan. Dayan, ¿y los sueños pueden ser también a veces literales? Como, te invento, soñé que mi mamá me retaba. Ujú, Porque efectivamente hay un conflicto en la relación y me retó la última vez que hablamos. ujú. Y es así, ¿no? O siempre hay como una primera capa que parece obvia, evidente, sí, soñé con ella porque me retaba, porque efectivamente me retó la última vez, o hay otra capa en donde puede haber un mensaje distinto, complementario. Lo que pasa es que siempre el sueño es por capas, son varias capas. Y por eso Jung decía, es como que el sueño no se agota, porque tú dices, soñé con mi mamá que me retó. Y sí, la última vez discutí con mi mamá. Y el sueño está siendo súper claro en traerme nuevamente esa experiencia, ¿ya? Pero si aparece en el sueño es porque eso no fue poco importante. Algo se está moviendo ahí con respecto a este reto. Pero también podríamos ir más profundo. ¿Qué es esto de ser retada por la madre? Y ahí nos podríamos meter en el contexto y en la historia. Y vamos a ir profundizando. Entonces, siempre tiene todas las capas. Lo que pasa es que a veces, solo con analizar las capas iniciales, uno siente un alivio. Y cuando sientes el alivio es como, ah, ya, sí, tiene que ver con esto. O no es el momento de meterme tan en profundidad. Con esto me quedo tranquila. Pero siempre me puedo meter a buscar. Lo que pasa es que es difícil hacerlo porque van llegando nuevos sueños, nueva información y eso nos va trayendo de nuevo como un estado de la cuestión que está ocurriendo dentro de mí. Y a propósito de eso, lo, lo, lo que sueño los distintos días me imagino que no tiene un orden, así como al hemisferio izquierdo le gustaría que fuera. Se puede salpicar como de un asunto a otro, o a veces 2 noches o 3 noches pueden tener que ver con lo mismo y después se pasa a otra cosa, ¿o no? Claro, los sueños en el fondo no tienen tiempo, pero sí pasa que si sueño repetitivamente con un símbolo, con una situación, a eso se le llama serie onírica y eso quiere decir que no estoy entendiendo el mensaje. O sea, a veces me vuelve a salir el sueño y a veces con pequeñas variaciones, a veces, pero el símbolo principal, la temática principal del sueño se repite. Y hasta que yo no hago el clic, el inconsciente va a seguir porque por alguna razón eso que me está poniendo es importante. Entonces, claro, los sueños traen diversa información.
Pero si ustedes, por ejemplo, anotan todos los días sus sueños, después de un lapso de tiempo se van a dar cuenta que hay como un hilo conductor y como una vida paralela del inconsciente que va mostrando un proceso donde al principio a lo mejor estuve asustada con respecto a dar ciertos pasos y después van apareciendo sueños donde el mensaje que me está llegando es que sí, estoy más preparada y después sueños donde ya me lanzo y puedo ver eso en mi sensación frente a esa temática. Por ejemplo, vamos a ir así tomando distintos de los que me voy acordando. Hay un sueño que es muy repetitivo en las personas, que a lo mejor les ha pasado que sueñen que están de nuevo en la universidad o en el colegio y que les faltó una asignatura por aprobar. ¿Ya? Y uno así como, ¡oh! Como sudando, pero y a mí me ha pasado unas cuantas veces y digo, pero ¿cómo puede ser que si yo estoy segura que yo me titulé, yo lo aprobé, ¿por qué? Y me falta una asignatura que o no me gustaba mucho, o digo, pero ¿cómo la tengo que repetir? Y claro, si lo miramos en la vida diurna, no me falta una asignatura realmente, yo ya me titulé. Pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿En qué área de mi vida siento que todavía me queda una asignatura pendiente? Hay una temática que me genera inseguridad y que yo siento que todavía no la domino, por lo tanto es como que no estoy titulada. Y eso tiene mucho que ver con inseguridades en ciertas temáticas. Por ejemplo, recordando así sueños que hemos analizado, algunos que han soñado que matemática es lo que no pueden aprobar, y no pueden, y no pueden, y es como una sensación muy angustiosa. La sensación importa mucho, la sensación que estés teniendo frente a eso que aparece en el sueño. Y resultó que era que tú no estás manejando muy bien tus finanzas. Entonces te has endeudado, has gastado más de la cuenta, y el sueño te está mostrando que por eso sientes que esa asignatura no la has aprobado, no dominas el tema de finanzas y de sentirte en paz con eso. Ignacia, Ignacia, Ay, ahí sí, no podía silenciar el micrófono, perdón. Eh, ¿Y qué pasa? Es que me pasó hace poco, en verdad, y seguido también me pasa. O sea, lo que me pasó hace poco es que soñé que me llegaba la regla ya y que ujú, sentía un dolor demasiado intenso y como que sangraba demasiado. Y yo de verdad sentía el dolor, como cuando me desperté me di cuenta que en verdad no estaba con dolor, pero lo sentí demasiado fuerte. O también me pasa mucho que despierto como con la cara empapada, como que hubiese llorado toda la noche. ujú. No sé qué se traduce de eso, Sí. como... Miren, es tan impresionante lo de los sueños que cuando soñamos, por ejemplo, que estamos arrancando, la musculatura se activa de la misma forma como si estuviéramos corriendo. Entonces, cuando tú sueñas eso y sientes el dolor, porque esa imagen de lo que estás experimentando en el sueño se materializa en tu cuerpo, ¿ya? Lo puedes sentir Ujú. o reconoces, hay una memoria de lo que significa el dolor cuando estás con la regla. Qué heavy. Ahora ahí es importante preguntarte, por ejemplo, ¿qué significa para ti la menstruación? ¿Con qué lo asocias? Mm, ay, no sé, no sabría. Lo asocio con sentirme mal, no sé, como que una barrera me imposibilita, porque me siento demasiado mal cuando me llega. Ujú. Ya, entonces tu experiencia con la menstruación es como de dolor y de sentirte mal. Mm, Ya. Y ahí sí empezamos a amplificar. ¿Los hombres tienen menstruación? no. No. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con lo femenino.
claro. Entonces desde ahí podemos entrar en ver qué pasa contigo respecto a esto de ser mujer, porque podría ser que incluso se te haya acabado la regla, ya vamos a ponernos en casos de, no sé, Ujú. menopausia, ya no hay regla, Ya. sigo soñando con que la regla me duele. Y desde ahí podríamos extraer el simbolismo de tal vez ser mujer me duele a veces, Mm, porque me encuentro con cosas en la sociedad o en situaciones de mi vida donde ser mujer es doloroso, no ay, físicamente, a veces no lo había interpretado así, puede ser. Y lo loco fue que ese sueño no lo tuve hace mucho y llegué contándolo a la oficina y una compañera me dijo, me estoy molestando, como soñé exactamente lo mismo hoy día, como habíamos soñado las dos el mismo sueño la misma noche. Muy loco, pero bueno, como decía ya antes, para cada persona es distinta la interpretación. ya. Pero miren, ahí por ejemplo, tu compañera soñó algo muy parecido y habría que preguntarle qué significa para ella la regla y hacer este mismo análisis, la menstruación. Claro. Pero podría ser, por ejemplo, que ustedes en el trabajo estuvieran sufriendo algo relacionado con el ser mujer que activa esa energía de regla, dolor, ser mujer, duele y las mujeres de este trabajo, por ejemplo, estamos siendo no tan bien tratadas o discriminadas en algo. Y ahí podría ser que más de una tenga el mismo sueño o parecido con la misma temática. Claro, interesante. Miren, esto pasa y nos pasó, estábamos haciendo con una colega este taller de sueños en el 2019, cuando fue el estallido social, y mucha gente del grupo eh, empezó a tener sueños de como desórdenes en la vía pública, y militares, y armas, y revoluciones. Entonces fue como varios en el grupo y desde ahí pues, empezamos a pensar, bueno, aquí pareciera que se está mostrando una información y a los pocos días estallido social. También pasó para el terremoto en 2010. Muchos pacientes antes del terremoto soñaron, y soñamos, y incluyo muchos, con terremotos, tsunami, tierra que se abría, desastres naturales. No, no te escucho, Eduardo. No se escucha nada. ¿Ustedes escuchan? Yo no escucho nada. No, quizás se le activó el micrófono. Puede ser. Más cosas, más dudas. ¿Sí, Mauricio? Bueno, te aprovecho a preguntar, porque hay periodos en que, como que, hay periodos en donde uno no logro soñar nada, o tal vez sueño, pero después no lo recuerdo, Ujú, o me despierto y pasa un minuto que me acuerdo del sueño, y después ya se me olvidó y no lo puedo recordar. ujú, Y otras partes del tiempo, digamos, por decirte, hace un mes, en que sí me acordaba de los sueños. ujú, No creo, tiendo a pensar de que no es porque no tengo nada resuelto, porque no me acuerdo de los sueños porque tengo algo todo resuelto, no lo creo. ujú. ¿Será algo más fisiológico? No lo sé. Sí, sí. ¿Por qué Claro, será que porque, a veces cuesta más recordarlos? Yo no sé. claro, y ahí hay varias explicaciones. A veces son resistencias nuestras a recibir la información del inconsciente. Otras veces tiene que ver con cansancio o con mal dormir, en que no pasamos las etapas del sueño correctamente, estamos hiper como alerta y desde ahí puede que no lleguemos a ese punto donde se pueda producir el sueño. Entonces, igual es
se dan cuenta, igual da cuenta de algo que está pasando, el no poder tener esa habitualidad con los sueños. Personas que dicen, nunca me acuerdo, y hay gente que tiene trastornos del sueño y no pasan por las etapas que tienen que pasar. ¿Sí? Pamela. Creo que había una mano antes. Cecilia, ¿Alguien más? ¿o no? ¿Cecilia? Hola, yo tengo mis manos levantadas, que no se le parece. Ahora Hola, la vi. Dayan. Hola, Cecilia. Oye, estuve todo el rato en la clase, pero no había podido encender la cámara, así que ahora me estuve escuchando así todo el rato y súper interesante. A mí me pasa parecido a Mauricio que me cuesta como recordar los sueños y a veces tengo la sensación de que soñé cosas y como algunas imágenes, pero me cuesta como tener toda la historia y a veces encuentro que son muy variados, como que en un mismo sueño tengo como distintas escenas, distintas imágenes, entonces como que es como un poco un sinsentido. Entonces, claro, yo sé que hay técnicas como para poder acordarte, pero también me cuesta, como que no siempre me acuerdo y cuando me acuerdo es como súper extraña la sensación. Ujú. Eso por un lado, y no sé si te hago el tiro otra pregunta o de ahí. Déjame entrar en eso, en ese detalle, que aquí es importante porque aquí nos metemos un poco más ya en cómo se analiza el sueño, ¿ya? Y entonces la recomendación, uno, cuando partimos con alguien y queremos analizar sueños, es anota tus sueños. Apenas abras los ojos o si en la noche cuando soñaste te despertaste, anota aunque sea una frase, porque eso ayuda a anclar el sueño. A veces no tengo que anotarlo entero, pero si yo anoto una frase de algo que apareció en el sueño, al otro día es como, "Ah, la verdad que soñé con esto y lo puedo rellenar, lo puedo completar". Entonces, desde ahí uno dice, anota el sueño lo más completo que puedas. Si lo que aparece en el sueño son distintas imágenes saltadas que pareciera que no tuvieran ninguna relación, anótalas tal cual. Ya, soñé que estaba acá, que me encontré con un charco y después resulta que aparecí casi para subirme al tren y no, no importa, lo anoto todo. Y después viene la gran pregunta, que es por dónde se tira el hilo, ¿ya? Porque eh, es súper importante para el que sueña que se responda a esta pregunta. Es, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este sueño? Entonces, a veces hay una historia súper bien relatada y tú preguntas y a veces tú como persona que está acompañando en un análisis de sueño, tú puedes decir, no sé, aparece, por ejemplo, un crimen o un atropello. Y tú como acompañante que está interpretando el sueño, te llama mucho la atención el atropello. Y tú le preguntas a la persona, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención del sueño? Y esa persona te dice, los zapatos que tenía el carabinero que llegó. Entonces te descoloca, pero aquí el sueño nos está mostrando que los zapatos es el hilo por donde tenemos que entrar. Y ahí hay un mensaje importante. Entonces, siempre nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que más me llamó la atención de todo lo que aparece aquí? Y a veces uno inmediatamente dice algo, y otras veces dice esto, pero también esto. Pero siempre tratemos de dar una prioridad a lo que más nos llamó la atención, porque desde ahí tiramos el hilo. No es que lo demás no lo vayamos a considerar, pero yo parto, supónganse en este sueño que dijimos los zapatos. Ya. ¿Qué son los zapatos? ¿Qué tipos de zapatos eran estos? Y entramos en los zapatos y ahí hay un sinfín de significado que esa persona te va a contar acerca de lo que piensa de los zapatos. Y desde ahí puede que entremos a una temática que no tenga tanta relación clara con el atropello y el accidente, sino que eh, eso es como accesorio y lo importante está puesto en ese detalle que aparece en el sueño. Entonces, siempre es el relato o lo que sea, imágenes saltadas. A veces soñamos con una imagen, con una sola, y con esa vamos a trabajar, ¿ya?
Cuéntame tu otra pregunta. Perfecto, gracias. Y la otra pregunta, no sé cómo formularla bien, pero por ejemplo, ¿cómo identifico que un sueño tiene que ver con mi inconsciente que me está queriendo, por ejemplo, enviar un mensaje? O que es parte de mis grandes miedos, por ejemplo, no sé, soñar con la muerte, soñar como con el cáncer, por ejemplo, los ejemplos que diste al comienzo. ¿Cómo identificar si realmente es como mis preocupaciones o mis miedos? Porque ha habido mucha gente a mi alrededor quizás que está con cáncer y a Ujú. lo mejor a raíz de eso yo sueño porque le tengo miedo al cáncer, por ejemplo. ¿Cómo podría identificar que uno tiene que ver más que nada con un mensaje del inconsciente y el otro como con mis preocupaciones y miedos? Mira, eso es bien como, a ver, difícil tener una certeza. Por eso cuando yo les decía que yo tengo este sueño donde el sobre lo abro y dice, tienes cáncer, yo digo, puede ser un cáncer simbólico. A ver, ¿en qué aspecto de mi vida yo podría estar teniendo emocionalmente o de situaciones de vida una situación como de enfermedad, pero que no tuviera que ver con lo físico, sino que estuviera siendo simbolizado de esa forma? Pero si aparece algo que es tan como removedor, es bueno también darle la posibilidad a la lectura más como concreta y descartar. En sueños premonitorios muchas veces nos pasa porque no tenemos esta claridad en que nos damos cuenta que fue premonitorio cuando ya pasó la situación, ¿ya? Pero también cuando empiezas a meterte en esto de los sueños y lo haces parte de tu vida, es como que la intuición también se afina en que uno capte esto es premonitorio, esto es em, algo concreto. Por ejemplo, les voy a contar algo que me pasó a mí el 2010, de hecho, que fue cuando partí con el análisis de sueños, con un terapeuta junguiano, Mario Saiz, que fue como mi maestro en esto de los sueños. Y yo en ese tiempo trabajaba en una clínica en los Andes y me tenía que levantar, salir de mi casa a las 7 de la mañana en auto, porque atendía todo el día y me volvía al final del día. Y empecé como a salir todos los días un poquito más tarde, 5 minutos, 10 minutos, no sé qué. Entonces, por el camino, lo que se me ocurría era, bueno, en las rectas voy a subir la velocidad, total no viene nada, para llegar a la hora. Y tuve un sueño que iba camino a los Andes, subiendo así con una cuesta en el auto, y de repente caía algo en mi parabrisas, que yo no lograba ver qué era, y el auto se me salía de control y desperté asustadísima. Entonces, claro, yo no sabía que eso en ese momento era un sueño premonitorio, eh, pero sí sentí que era algo importante. Entonces dije, estoy haciendo algo que no se hace, que yo sé que no se hace, y que no debo ir a exceso de velocidad. Simplemente no es algo que vaya conmigo, no es algo que estoy haciendo algo que transgrede. Y decidí que tenía que levantarme más temprano y que si me atrasaba, bueno, llegaba más atrasada nomás, pero no iba a volver a subir la velocidad. Y a los 2 días venía de vuelta y como venía tranquila, unos minutos antes, unas vacas cruzaron en la carretera y habían caído en los parabrisas de los conductores. Entonces ahí fue como lo que yo soñé era esto, algo, yo lo único que en el sueño es como que algo se cayó en mi parabrisas y yo me salí del camino. Y gracias a que como que sentí que estaba haciendo algo indebido y que el sueño me asustó, no fui yo la que se encontró con las vacas porque empecé a bajar la velocidad y a manejar como tenía que manejar. Entonces desde ahí se instala esto de cuando aparezca una información que es un poco compleja, tomémosla en cuenta. Aunque no tengamos la certeza si esto es algo premonitorio, es como, como el actor, cuando le aparece esta información que podía tener algo en la cabeza, hacerse un examen mejor, porque podría ser que te esté advirtiendo de algo que sí ocurre. Al final igual tiene mucho que ver con las sensaciones que tú tienes en el sueño, entonces, ¿cierto? Sí. Mm.
Sí, porque te moviliza. Si Claro. pensamos cuando uno sueña en la mañana o cuando te despiertas, tú tienes una sensación que también puedes ir entrenándote para escucharla. Hay sueños que te dejan mal todo el día, como bajoneado, pesadillas que te dejan como el ánimo tomado por el resto del día. Y otros sueños Mm. que te elevan, cuando estabas soñando algo bonito y dices, no, no quiero salirme del sueño, quiero volver al sueño, quiero seguir soñando. eh, Marca el estado de ánimo. Entonces, esa es otra de las cosas que consideramos mucho cuando estamos soñando. ¿Cómo me siento? Si soñé con una persona X, ¿cómo me siento? ¿Cómo me sentía en el sueño? Porque ahí es importante, ¿cómo te sentías en el sueño con respecto a eso que ocurre o a esa persona? Que a veces puede ser distinto a lo que tú sientas afuera. Tú puedes decir, esa persona me cae re bien desde la conciencia, pero en el sueño te pasaba algo como que te daba muy mala espina, por ejemplo. Entonces, ahí hay una información importante en eso que esa persona me está transmitiendo como símbolo. Ujú. Entonces, ¿Mm? preguntar, anotar los sueños, preguntar qué es lo que más me llama la atención. Con ese símbolo yo parto el análisis. Pregunto, ¿qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué significa eso, ese símbolo para mí? Y voy anotando todo lo que se me ocurre. Y después, ¿cómo me siento en el sueño con respecto a ese símbolo? ¿Siento bien? ¿Me siento mal? ¿Rechazo? ¿Ambigüedad? ¿Sorpresa? Registro. Entonces, es como que estamos haciendo una traducción, si se dan cuenta, porque empieza a aparecer lo que significa para mí, cómo me estoy sintiendo, y después lo comparo con la vida diurna y digo, ¿y me pasa lo mismo? No, no me pasa lo mismo. Entonces el sueño me está mostrando algo que yo no estoy viendo desde mi yo consciente. ¿Mm? Pamela, tú querías preguntar antes que Carolina. O sea, en verdad, ya súper cortito. No, algo mencionaste, pero se supone que todos deberíamos soñar todas las noches si es que tenemos una calidad de sueño decente. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, sí. Eso. El sueño es parte, así como dormimos, el producto onírico, si tenemos la posibilidad de estar en todas las etapas del sueño, hay un momento en que eso se produce. Si no llegamos a esa profundidad, puede que no se dé. Ujú. Y el Mira, sueño tiene tiene una cualidad sanadora, incluso si no lo analizamos. ¿Ya? Hay una liberación energética al tener un sueño. Hay una expresión, aunque sea pesadilla, que es como hay algo que me está atormentando y se expresa de alguna manera biológica, psíquica. Pero si yo lo analizo, tengo más información, más posibilidad. Pero esto de sanador, por ejemplo, lo vemos en los sueños traumáticos, en que se repite la temática como una manera de que la psique pueda aceptar esa vivencia. Igual que los niños, por ejemplo, cuando juegan repetitivamente para asimilar algo que necesitan aprender, o cuando hay una vivencia traumática, lo repiten y lo repiten como una forma de poder asimilarlo. Y en el sueño traumático ocurre eso. Por ejemplo, en estrés postraumático, después de accidentes o de cosas muy complejas o en duelos, eh, la repetición de esa vivencia traumática va a aparecer, aparecer, aparecer. Y también nos vamos a dar cuenta que cuando desaparece es porque ya está siendo asimilado y la persona está sanando. mm, ya. ¿Mm? ¿Algo más, Pamela? Carolina había levantado. Claro, gracias. Eh, Antes, tengo una consulta. Bueno, yo, la verdad, en particular,
estoy como bien conectada a veces con mis sueños. Hay periodos que sueño mucho Ujú, y hay veces que mis sueños se vuelven más pesadillas. Es como una semana de pesadilla y después como que se regula. ujú. Ese, no sé si es yo creo, me imagino que es un poco por lo que indicabas tú, por los desórdenes y todo ese tema. Y mi pregunta es, a mí me pasa que, por ejemplo, hoy tengo un sueño con una temática y después pasa a distintas temáticas distintas. Ujú, Ah, esa es una. Y bueno, mi mamá también también tenemos como sueños premonitores, la verdad. ujú. Me ha pasado, bueno, si quieres les puedo contar uno que tuve hace muchos años atrás. ¿Ya? Había yo soñado que era, era como estaba en la casa de una anterior pareja que yo tuve. Y había un sillón, y en ese sillón siempre se sentaba el papá de esa pareja, Ujú. y estaba la persona, pero de negro, era como una sombra negra. Después pasó el tiempo y después esa persona, así como tú contabas que tenía cáncer, tuvo cáncer. No, no falleció, pero estuvo en ese proceso. Ujú. Bueno, y así un montón de ¿Y qué otra cosita más? Ah, eso, sí, ¿qué pasa con los sueños? Mi pregunta es como los sueños cuando van mutando de una cosa a otra. Eso. Mm. Ya, es que ahí tendríamos que meternos en los símbolos que te van apareciendo, porque a veces Mm, podemos sentir que las temáticas son distintas y de verdad nos está mm, mostrando distintas cosas, pero sí. cuando nos metemos con el símbolo y empezamos a analizar, puede haber un hilo conductor que te esté mostrando por medio de distintas imágenes algo que tú necesitas ver. Mm, ya. ¿Ya? Entonces, no siempre que sean diferentes símbolos significa que el sueño está como disparando para todos lados, sino que realmente hay un hilo conductor a la base, porque es igual lo que te está Mm, pasando a ti como experiencia. ah, ya, perfecto. Sí, porque a veces son así o a veces solo es como el corto, por así decirlo, Ujú. el sueño, es solamente a veces una sola temática, pero a veces como que va mutando, entonces esa era como mi pregunta finalmente. Claro. Ya, Y bacán. los sueños ¿Mm? son, por ejemplo, son muy gráficos de cosas y que a veces no nos podemos imaginar que hay una información. Yo recuerdo de los que analicé con Mario en esa época, hubo uno que soñé que iba un león como en caricatura, rodeado por una serpiente. Pero no era algo como que la serpiente estuviera estrangulando al león, solamente era como un león rodeado por una serpiente y la serpiente tenía una cara como neutra y el león también. Y yo solo veía eso. Y claro, fue uno de los que llevé porque me produjo curiosidad, ¿cómo analizo esto? Y entonces empezamos a analizar que era para mí un león y que era para mí una serpiente. Y de las cosas Mm, distintivas, por ejemplo, yo decía, el león es un mamífero y la serpiente es un más reptil. primitiva y es un reptil. Mm, Por lo tanto, el reptil no tiene un cerebro mamífero, ya tiene un cerebro reptiliano que obedece al sobrevivir, eh, lucha-huida, como a las cosas más primitivas. Y el león tiene un cerebro que va más allá, que se vincula y que en el fondo es mamífero. Entonces desde ahí vimos como en esa época de mi vida yo estaba mirando también esa parte más primitiva en mí eh, versus esa parte más de vincularse, más de ese cerebro en el fondo que va más allá de la supervivencia, donde eso a veces se puede sacrificar por el bien de otras cosas. Entonces, el sueño solo traía como este análisis para mí de observar que eso se estaba moviendo dentro de mí y yo estaba pudiendo observar mi parte más reptiliana y mi parte más mamífera. Y eso fue el sueño. Seguramente vi una profundidad enorme en eso, pero esa imagen se me quedó grabada. Y cuando se nos queda grabada una imagen, también eso es porque es algo muy importante que está en nuestro interior y que es necesario mirar. ya, perfecto. Súper.
Ya, muchas gracias. Más preguntas porque estamos... Sí, Después pregunto yo. vamos. Mabel. Mabel, ¿hay alguien más? Sí, Mabel, dale. No sé si me puedo repetir. Mira, lo que pasa es que yo me he dado cuenta de que yo he tenido distintos tipos de sueños respecto de mi lugar en el sueño. He Ujú, tenido sueños donde yo observo nada más y no tengo participación. Hay otros sueños donde está toda la escena y yo soy parte de lo que pasa, pero yo no me veo. Y hay otros en que yo me veo, a veces como un espejo, con, digamos, la misma fisonomía que tengo, ujú. y en otras ocasiones me pasa que soy otra persona. Y no sé Mm, si cómo mirar esas diferencias a partir de las como preguntas que tú nos decías que Ujú. había que considerar. Ya. En general, en los sueños, cuando aparecemos nosotros, eh, el sueño nos está mostrando el yo onírico, que es la parte más consciente de mí que está en el sueño. Entonces, desde ahí yo puedo decir, estoy en el sueño, me veo, no me veo. Y eso es como, para tomarlo en cuenta, como que es mi parte más consciente en ese sueño, porque todo lo demás que está ahí también soy yo. Ujú. Entonces, a veces pasa que aparezco más claramente en el sueño y otras veces solo me siento, pero no me estoy viendo. Pero está la conciencia de que estoy ahí. Mm. ¿Entiende? Como, no sé si estoy Sí. respondiendo. Y desde ahí, de nuevo, tú miras el sueño, aunque tú aparezcas o no aparezcas, y te preguntas, ¿qué es lo que más me llama la atención de este sueño? Y podría ser que no me podía ver la respuesta, pero es que me llamó la atención que soñé que yo sabía que estaba ahí, pero no me veía. Mm. Bueno, ahí tenemos un hilo para tirar. ¿Por qué aparezco pero no me veo? ¿Qué más había en ese sueño? ¿Qué otras cosas había? ¿Qué otras personas? ¿Qué estaba sucediendo? Entonces desde ahí yo puedo mirar esto que está ocurriendo, que me está mostrando todos esos símbolos que aparecen y por qué yo estoy invisible ahí. Y eso puede hablar de algo que me está pasando. Súper, Bueno, gracias. preguntas finales. Aprovechemos el espacio que ya estamos en la hora. Ay, no, no me que llegué muy Vamos, atrás. preguntemos. Pamela, sí, dale. Sí, una pregunta. Yo desde el mundo de la, no de la psicología, yo soy ingeniera forestal, este tipo de cosas se trabajan en terapias, por ejemplo, me imagino que tú haces terapias y con tus pacientes interpretas sueños, Sí. pero existen otros espacios como no de terapia donde uno pueda hacer lo que tú llamas una clínica de sueño, ¿existe algo así? ¿Se practica? Sí, yo tengo un taller, en el fondo que lo doy todos los semestres, donde las personas se Ujú. inscriben para analizar sus sueños, o sea, ahí vamos a la parte práctica. Ahora yo quise hacer Mm, esta clase pensando en difundir un poco más la teoría, desmitificar algunas cosas con respecto a los sueños y que las personas puedan entender cómo se abordan los sueños, porque hay mucha riqueza ahí. En la clínica de sueños, ya, lo que hacemos es que ya nos metemos y todos los participantes van trayendo sus propios sueños y vamos en el fondo con el sueño del soñante trabajando. Y ahí vamos a preguntar qué es lo que más te llama la atención y vamos a empezar a meternos en ese símbolo y en los símbolos que van rodeando para lograr una interpretación del mensaje. ya, Yo sé que hay ok. otros lugares, eh, a veces no hay tantos talleres de sueño, pero sé que hay otro organismo que también los hace de vez en cuando, que ahora van a hacer un diplomado.
que es SET Chile. Pero espacios donde aprender los sueños y no estar en terapia son como ese que hago yo. ¿Y esa información tú la entregas por alguna Y me vía? pueden escribir un WhatsApp o el mail y yo les mando la información. Partimos ahora en abril y es cada 15 días, miércoles por medio. Son 6 sesiones. Bueno, gracias. Qué bueno. A ver, ¿Alguien más? espérame. No, me atrevo. Después pregunto. Llegué a casa y voy a preguntar. Bueno, entonces cerramos la clase de hoy. Espero que se hayan ido más claros con respecto a los sueños y sobre todo que de verdad le den un espacio en su vida porque eh, nos ayudan en los procesos personales y también nos pueden salvar de cosas muy complejas que en el fondo si no les damos el espacio, tal vez nos encontramos con cosas que ya no son tan fáciles de solucionar, ¿ya? O como Ya, en un accidente, como esto que me pasó a mí, como gracias al remesón que me pegó el sueño, como que pude hacer una modificación. Y eso es lo que en el fondo va generando el sueño, es que yo pueda ir dándome cuenta cómo me voy sintiendo a nivel inconsciente con ciertas cosas que ocurren en mi vida. ¿Ya? Todo lo que yo voy sintiendo en los sueños con respecto a esos símbolos me está mostrando si yo estoy abierta, si yo estoy preparada, eh, si estoy en un momento donde tengo que ir con más calma y tengo que analizar mejor las cosas, los miedos, todo eso va apareciendo en los sueños. Entonces es una riqueza infinita. Y les recomiendo también este libro, que es uno de los que más me gusta, Sueños, un camino al despertar, que lo nombré al principio, de Malú Sierra, con la historia de Lola Hoffman, que fue una discípula de Jung, que se dedicó a analizar sueños, acá en Chile. Entonces, desde ahí estuvo Gonzalo Pérez, Pedro Engel, que se analizaban con Lola, y desde ahí salieron muchos maestros en estas temáticas. Si quieren tener un libro en el fondo que les muestre cómo va esto de los sueños. Bueno, que descansen, que sueñen bonito, que encuentren ahí sus respuestas. Muchas gracias. Cualquier Muchas duda gracias, me pueden Dayan. escribir, ¿ya? Muchas gracias por la clase. Muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias. Gracias.